Se sabe y estamos conectados con el doctor Arturo Pareja, recién ex integrante del Comité de Expertos del Ministerio de Salud para combatir el dengue. Doctor Pareja, ¿cómo está? Buenas noches. Rebajatucuentas.com abre puertas donde otras se cierran. Con tasas desde 1.6%, impulsa tus sueños con préstamos con garantía hipotecaria. Empieza este viaje hacia el éxito. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Doctor, ¿esto fue sorpresivo? Porque, a ver, entendíamos que la comisión consultiva iba a tener un determinado tiempo, e incluso 15 días posteriores hasta que dure la emergencia sanitaria por dengue. ¿Cuál fue la justificación para desintegrarla? Bueno, prácticamente cuando se nos convocó, se nos dijo que íbamos a tener algunas semanas de trabajo y luego de eso presentar el informe final. Bueno, si se ha adelantado eso, ya por razones que no nos dicen abiertamente, simplemente que cambian la estrategia, hacen que nosotros en estos momentos estemos editando el informe final para poder entregarlo, ¿no?, dentro de lo establecido. Y dentro de lo que habían logrado avanzar en cuanto a las recomendaciones, al análisis que se había producido, ¿por dónde iba digamos, la evaluación actual y la estrategia que está implementando el gobierno central? Bueno, específicamente uno de los ejes fundamentales para el control de la epidemia por dengue era el control vectorial, cosa que desde las primeras semanas fue el primer punto que pusimos en la agenda y dimos las recomendaciones que sí hemos visto que se han ido aplicando con mayor fuerza en aquellas áreas o regiones donde más se necesitaba. Ejemplo directo, Piura. La segunda cosa que nosotros habíamos detectado era el apoyo de otros médicos de otras regiones, ejemplo de la Amazonía, de Iquitos, etcétera, que fueran trasladados a las zonas de mayor emergencia para que puedan apoyar tanto en el área de enfermedades infecciosas, en el área de pediatría, cosa que también los médicos de esa zona comenzaron a dejar empezados sobre esta situación. Otro aspecto importante que nosotros preguntamos dentro de la comisión, y eso fue a partir de la segunda semana que tuvimos la reunión, fue ¿dónde estaban los hospitales de campaña que fueron utilizados durante la emergencia de la COVID-19? Justamente parte de eso, porque de ahí no sabemos más, parte de eso es aquello que se ha habilitado en lo que se denominó la virenita, ¿no?, con estas 40 camas y con algunos equipos o materiales respiratorios. Bueno, parte de eso, ¿no? Pero era fundamental que nosotros hiciéramos esa pregunta porque cuando hay una emergencia sanitaria de este tipo, donde se necesita atención de los pacientes y desbordan los hospitales, bueno, ya tenemos la lección aprendida, ya tenemos lo aprendido por la pandemia de la COVID-19 que nos hizo tener este tipo de equipamiento, entonces simplemente hay que ponerlo en práctica, saber dónde está, ubicarlo y llevarlo al sitio donde se necesita. En planos generales tocamos eso, tocamos también la parte de las vacunas. Y creo que aquí voy a aprovechar en que ustedes son un medio de difusión masiva, en que nosotros hemos puesto bien claro en la comisión que la vacuna no es una necesidad tan urgente como una vacuna para una infección respiratoria tipo COVID, como la que hemos tenido, con alta tasa de mortalidad y que se necesita de inmediato. La población debe de entender que hay diferentes tipos de vacuna para diferentes enfermedades. La vacuna que existe hoy en día en el dengue, que son 2 vacunas, obviamente se aplican en un contexto donde ya hubo control de la epidemia, no durante la epidemia. Si yo tuviera una epidemia de varicela, de sarampión, inmediatamente acudo con esa vacuna a intervenir. Pero en este caso de una enfermedad metaxémica, que se refiere técnicamente a la transmisión de una infección a través de un vector como es un mosquito, primero tengo que controlar la epidemia para luego poder evaluar el utilizar en la población que se necesita o en zonas endémicas la vacuna. Pero una vez controlada la epidemia, no es de forma inmediata, no es de forma paralela. Entonces, doctor, además, hoy por hoy la pandemia, la epidemia en realidad,
está controlada? Está en camino de control en aquellas zonas donde ha sido muy abundante los casos, donde las tasas han sido muy altas. Si ustedes, que siempre han tenido acceso a la información y es público, analizan región por región, desde hace algunas semanas ha habido descenso de los casos en la mayoría de las regiones. Pero algo muy sui generis, algo que despierta la investigación, es qué ha pasado en Piura. ¿Por qué en Piura no se ha llegado a controlar? ¿Por qué se ha vuelto en un foco que es duro de controlar? Y a esto saltan muchas respuestas. Dentro de ellas no solamente es el control vectorial, sino también es el comportamiento del virus que produce la enfermedad. El comportamiento no es igual como hace 10 o 20 años, las epidemias también evolucionan. El mismo vector puede haber algunos cambios en su modo de vida o en su manera de transportar el virus. Esta situación de los cambios climáticos, bueno, eso ya lo sabíamos, pero no había una certeza de tan grande podría ser la influencia de un cambio climático como no solamente el Niño costero, el huracán Yaku, sino otros factores del ecosistema regional en lo que es la diseminación del virus a través del mosquito. O sea, son cosas que vamos aprendiendo, pero Piura ha sido y es todavía un foco donde recién se está comenzando a contener. ¿Y cómo así se está comenzando a contener? Uno cuando hace el control de los adultos, o sea, los zancudos, los mosquitos transmisores, los adultos, uno comienza a fumigar las casas, casa por casa, etcétera, etcétera. Pero por zonas donde hay estos pequeños brotes. Cuando uno ya no puede hacer esto porque se les ha rebasado el límite, la fumigación es total, comunitaria total, masiva, que es lo que recién están aplicando. Estas cosas son las que nosotros hemos hablado en el comité de expertos y la hemos vertido en documentación pertinente. Pero doctor, en el caso de la respuesta de atención médica, ¿no? Las personas que llegaban al hospital o al centro médico, ahí lo que parece es que ha habido unas grandes debilidades, porque muchos casos, entendemos, de infección de dengue se pueden controlar, no tendrían por qué llegar a la muerte. Siempre va. No tienen por qué llegar a la muerte. Primero veamos una cosa. El control de estas enfermedades debe hacerse de principio en el primer nivel de atención. Así es. En el primer nivel, no en el hospital o en el hospital de mayor complejidad o multiespecialidad. Ahí deben ir los casos graves, que ya no se han controlado a tiempo. El control preventivo y el control inicial se hace en el primer nivel de atención. Centros médicos, postas médicas, ahí. Ahí es donde se necesita el mayor flujo de personal para atender al desborde que hay de pacientes. Solamente los pacientes que son clasificados con un riesgo a empeorar son los que se derivan a un hospital de mayor nivel. Pero ¿qué pasa con nuestra población? Y hay que ser sinceros y también hacer mea culpa como poblador, como ciudadano de pie. Nos sentimos mal y nos vamos de frente a un hospital de mayor complejidad. Claro. No acudimos al primer nivel de atención. En eso sí hay que ser muy claro. Entonces, nosotros debemos saber educar a nuestra población. Si el poblador puede decir, es que yo voy y no me atienden, o si es que voy, me dan esta pastillita nada más. De acuerdo, pero hay que saber, en el dengue, cuando uno detecta, voy con fiebre, dolor de cabeza, malestar general, me duelen los huesos y los músculos de manera increíble. Voy y de hecho que la persona se asusta y ve que le dan una tableta, vamos a hablar de paracetamol, ¿ya? Le dan una tableta, tome usted esto cada tantas horas y vigile esto. Ve la tableta y va a decir, ¿cómo? Si estoy tan mal solamente me dan esto. Sí, claro. El protocolo para dengue solo dice eso. Que es lo que generaba los temores. Doctor Pareja, nos ha ganado el tiempo. Muchísimas gracias por estas luces. Lo esperamos acá en los estudios. El doctor Arturo Pareja, ex integrante de este comité de expertos del MINSA para combatir el dengue, que ha quedado desactivado. La idea es que le den recomendaciones al MINSA, pero bueno, desde el Ministerio de Salud considerarán que ya no es necesario. Increíble. Vamos.